Muy bien, y ya está junto a nosotros el doctor Cristian Farías, geofísico, destacado académico de la Universidad Católica de Temuco, que durante años nos ha actualizado respecto a un tema más que contingente en nuestro país. Bienvenido, Cristian. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Todo bien, gracias por tenerme acá. Bueno, feliz nosotros de que nos puedas acompañar el día de hoy. Siempre estamos conversando en torno a estas temáticas, ¿no? Las catástrofes que ocurren o están por ocurrir en nuestro país, las alertas y todo lo que conlleva vivir en Chile. Somos el mejor país de Chile, como dice el mejor país de Chile. Sí, es como estas cosas de que uno de pronto parte un día lunes con ciertas ganas y de repente el día jueves y te preguntas que no, si no pasa nada en Chile, siempre hay 10.000 cosas que pasan al mismo tiempo y hay que ver cómo uno le hace sentido, que eso es lo complejo muchas Exactamente. Veces. Sabemos cómo empezamos la semana, pero realmente es un misterio cómo va a terminar, ¿no? No, claro. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y bueno, para partir con estos temas que siempre son tan contingentes y tan importantes, hace poquitos días estuvimos viviendo una alerta de tsunami en nuestro país, producto del terremoto 8.8 en Rusia. En torno a esto y teniendo en cuenta la experiencia que hemos vivido, ¿no? En estas temáticas, ¿cómo viste que reaccionamos los chilenos, las autoridades? ¿Cómo se enfrentó esta alerta de tsunami que en realidad nos tuvo a todos bastante expectantes en torno a ello? Bastante expectantes. Bueno, cuando tienes un tsunami transpacífico como el que teníamos, los desafíos si bien no son tan complejos como un tsunami que se te genera con un terremoto que viene, digamos, al frente tuyo, el problema es que te pone un desafío del orden del 100%. Es decir, si tienes 20 horas para que lleguen las olas a tu tren de ondas, a tu mar, a tu costa, mejor dicho, no puedes fallar, no se puede morir nadie, no pueden pasar cosas. O sea, esa es tu línea. Y cuando esa es la línea, significa entonces de que tienes que tomar muchas medidas que para mucha gente pueden de pronto sonar hasta exageradas, pero en realidad después te pones a pensar en el otro escenario. ¿Qué pasa si es que no tomas esas medidas? Y de repente hay gente que se encuentra en la playa cuando vienen las corrientes más grandes y se llevan a alguien. Y lamentamos 2, 3 fallecidos, por ejemplo. Esas cosas no puedes permitir que ocurran cuando tienes tanto tiempo antes de que algo llegue, en definitiva. Y por eso también los protocolos funcionan en ese sentido. O sea, las simulaciones mostraban de que un tsunami iba a tener que el nivel del mar subiera del orden de 1 a 3 metros en varios lugares. En efecto, eso pasó. Y claro, 1 a 3 metros a la gente no le suena mucho. Claro. Y para muchos fue como, bueno, pero por esto estamos haciendo esto. Pero el tema es que 1 a 3 metros el mar puede entrar bastante, tener corrientes muy fuertes también, arrastrar muchas cosas y por lo tanto no puedes tener gente en esa línea. De ahí entonces hay que el protocolo que se tiene va en función de cuál es la altura esperada de este nivel de mar, en definitiva por sobre su línea de base. Y cuando tienes 1 a 3 metros el protocolo te dice que tienes que evacuar a zona segura porque básicamente no te puedes arriesgar. Y quizás uno podría pensar de que hay que revisar, dicen un poquitito más específico respecto a cuál es el área más que llegar a los 30 metros sobre el nivel del mar, porque obviamente nada llegó a eso, pero el tema es que primero que todo tienes que asegurarte de que las cosas no pasen y ahí en ese sentido es muchísimo mejor pecar de ser exagerado si quieres verlo de una manera, aunque no es el caso, pero claro, pecar de eso a simplemente no hacer nada y que las cosas simplemente pasen. Y en ese sentido es más peligroso, preocupante, más que la altura que podrían alcanzar las olas, que como tú decías, se anunció entre 1 a 3 metros, la fuerza con la que podría venir. Es justamente ese el punto, porque mucha gente pensaba, bueno, una altura de 1 a 3 metros, las marejadas las veo todos los días y no estamos evacuando la ciudad, claro, estamos evacuando la zona costera, pero un tsunami no es una ola, es una subida del nivel del mar, es como una masa gigante que entra con mucha fuerza, con tanta energía que te arrastra, te mueve y por tanto, mira, va a estar con 50 centímetros de esta altura del nivel del mar para que las cosas, para que te boten y te arrastren. Claro. 50 centímetros no es nada, pero es tal la potencia de lo que viene que tienes que tener todos estos cuidados con los tsunamis. Oye, pasa también, Cristian, que los chilenos hemos desarrollado un nivel de tolerancia de pronto, ¿no?, a las catástrofes que excede el promedio. De hecho, veíamos durante esos días
algunos memes que eran de otros países, que decían, si un chileno dice que el terremoto fue fuerte en otro país, que hay que tomarlo en serio. Sí, tal cual. De hecho, habían imágenes de rusos que estaban ahí en Kamchatka, en el espacio donde ocurrió el terremoto, comiendo un pancito con tomate, y la gente decía, esos son chilenos, como que somos hermanos con ellos. Y eso también genera una falsa sensación de seguridad, porque una cosa es que efectivamente si hay un temblor de grado 6 hasta 7 probablemente nos movamos un poquito, pero de ahí vamos a seguir nuestra vida, los chilenos en general. Pero eso también, esa falsa sensación de seguridad, de pronto puede ser arriesgada, y veíamos ahí el titular hace unos segundos que decía baja participación de la gente en la evacuación del tsunami. Y eso, como tú decías, las autoridades no se pueden permitir, ¿no? Que con 24 horas prácticamente de anticipación haya víctimas, pero ahí también la población tiene que asumir su rol y su responsabilidad personal, ¿no? Siempre. Y el tema es que en ese sentido siempre hace falta trabajar más sobre la comunicación del riesgo para que se entienda bien qué está pasando y cuál es el escenario que va a haber. Porque a veces los escenarios pueden ser difíciles, muy difíciles, y tienes que estar más que preparado para ellos. Y sobre todo tienes que entender cuál es tu nivel de vulnerabilidad y cuán fácil puede ser de que algo malo te ocurra. Pero ahí es donde uno tiene que trabajar un poquito sobre la psiquis del común de todos, y eso es un poquito más complicado. Porque en Chile tenemos esta costumbre de ser como estoicos, si quieres llamarlo así. Claro. Es decir, decir que no pasa nada. Y listo. No pasa nada, esto no es problema. Desdramatizar justamente un poco hasta que empiezan a pasar las cosas. Claro. Y ahí, como no trabajamos respecto a lo que nos puede ir pasando y cómo ir previniéndolo, nos va a pillar mal parados en algún momento. De hecho, hay varias cuestiones que uno se empieza a dar cuenta que pasan detrás y que no se les presta mucha atención, que si quieres verlo como ensayo de evacuación con tanto tiempo, había cosas raras. Por ejemplo, había que en Iquique evacuaron reos de la cárcel hacia un lugar más alto. Todo bien, está todo bien con la medida. Había tiempo, podía hacerlo. Y cuando tienes un terremoto con tsunami al lado de Iquique, tienes 15 minutos para hacer eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, claro. Entonces ahí la pregunta, oye, en realidad esto no es más bien darnos cuenta que tenemos un problema ahí, sí, claro. Porque claro, pues es imposible que traslades a todos los reos al lugar más alto en 15 minutos, eso no va a pasar. Y con las condiciones de seguridad que requiere. Y que no va a pasar. Claro. Entonces significa de que algo que se ve como lógico, que está bien hecho, como reacción ante esta amenaza que se demora mucho en llegar, cuando las cosas no te dan ese tiempo, entonces implica de que tienes que revisar que quizás ellos no deberían estar ahí. Claro. Entonces la pregunta ya deja de ser, oye, ¿cómo los movemos? La pregunta empieza a ser, ¿por qué tenemos una cárcel ahí? Y no deberíamos construir otra cárcel en otro lado. Y nos empezamos a meter en un tema político. Chile necesita cárceles, pero ¿dónde las vamos a construir? ¿Cómo se van a costear? ¿Cómo las vamos a hacer? Nadie quiere una cárcel al lado. Y ahí te das cuenta que a partir de algo tan pequeño, se te abre una caja de Pandora gigante que se mete con intereses muy fuertes del país, claro, a partir de algo muy específico. Y claro, el problema está en que después, cuando tengamos terremotos encima grandes, con tsunamis que nos lleguen a nuestras zonas costeras, son todas estas cosas que uno de pronto se da cuenta, pero que no hacemos mucho porque asumimos que ojalá no nos pasen, las que realmente nos vuelven a pegar una patada en la guata que nos va a doler muy feo. En las comunas costeras de la Araucanía, siguiendo la línea de lo que te preguntaba Francisco, Cristian, residen aproximadamente 8.000 personas y según informó el Senapred, evacuaron un poco más de 1.300 personas, una cifra muy baja. Claro. ¿Cómo podemos analizar o explicar que en esta situación real la evacuación, que además era obligatoria, no preventiva como se había dicho al comienzo, haya sido muy baja y cuando hay simulacros superen las 5.000 personas? Por el nivel de seriedad que te parece que tiene, o sea, volvemos sobre el dato, 1 metro de inundación. De hecho, en Nehuentué fue, ¿cuánto? 1 metro y algo, a lo más, no fue mucho más. Pero cuando alguien lo ve, dice, no, esto es tan chico, que bueno, no me voy a preocupar. Siempre le vas a tender a bajar el perfil, pero cuando ya es un terremoto grande, te pones la cabeza en algo que has vivido. Entonces, como que inmediatamente te vas para allá. Entonces, quizás tiene que ver con la memoria. La memoria, somos bien buenos para hacer como que las cosas no pasaron, claro, y hacer como que
y que nuestro aprendizaje en realidad sea meter las cosas debajo de la alfombra. Ese es nuestro aprendizaje real en realidad en el país. Y te das cuenta porque los mismos comentarios de la gente son básicamente los mismos que para el 2010, son básicamente los mismos que para el 2015. Es la misma cosa que pasa una y otra vez, que te marca una y otra vez, que en realidad una de las partes que no hemos trabajado, hemos cambiado la institucionalidad en el país, pero una de las partes que no hemos trabajado realmente es en la concientización de las personas respecto a los escenarios de amenaza que tú puedes tener. Ahí tú mencionabas hace unos minutos lo de la comunicación de riesgo. Claro. Ahí tenemos una brecha bastante importante pareciera, porque efectivamente no tengo pruebas, pero tampoco dudas que se habrán mejorado los procesos, ¿no? Mucho. A partir del terremoto del 2010 particularmente, pero pareciera ser que como se generan estas mezclas, lo que decíamos, la gente está confiada, hemos vivido tremendas catástrofes, la hemos superado como país, pero pareciera ser que eso hace que estemos más, no sé, insensibles a este tema. Yo creo que hay un punto ahí. A ver, Chile ha cambiado la institucionalidad, no solamente que hayan mejorado los procesos, cambió la institucionalidad respecto a los desastres, y eso ya es potente, muy potente, y pone a Chile en un lugar privilegiado del mundo, si quieres verlo. Pero después te das cuenta que Chile es un país donde las amenazas naturales son fuertes, ocurren harto y que son cuestiones a las que tenemos que ir enfrentando consistentemente. Por lo tanto, lo que tú pides cuando eso ocurre, cuando ese es tu escenario, es que tú como país seas mucho más fuerte también. Claro. Entonces, no es como que tú no puedas hacer, por ejemplo, una comparación, qué sé yo, con algún país europeo. No, acá tienes que estar a un nivel mucho más arriba. Y la razón es porque nos pasan estas cosas. Entonces, por lo mismo, uno dice, oye, no solamente es importante el cambio de la normativa, pero es súper importante que ese cambio normativo se vea reflejado en una toma de decisiones que vaya de acuerdo a esto. Entonces ahí es donde necesitamos mucho más la comunicación científica, necesitamos mejorar la comunicación del riesgo, que si la miran en realidad siempre ha sido mala. Y es tremendo, siempre ha sido mala. Nos pasamos la pandemia quejándonos de que la comunicación de riesgo era pésima, porque lo era, y antes también lo era, y ahora también, porque seguimos un poco en esta idea de que las cosas, bueno, cuando pasan, porque poco menos que así tenían que ser, pero seguimos con la idea de que casi que no había nada que hacer cuando algo ocurre, cuando sí había mucho que hacer previo. Claro. Y ese es el tipo de análisis el que no hacemos, y quizás tiene mucho que ver que no lo hacemos porque tampoco queremos enfrentar que hay cosas que hemos estado haciendo mal. Claro. Para cerrar este tema de la reciente alerta por tsunami, Cristian, te quiero preguntar por este concepto que surgió en esta emergencia de evacuación vertical. Senapred informó que no hay un protocolo hoy en nuestro país para acatar, digamos, esta instrucción de evacuación vertical, pero es una opción, sobre todo para quienes tienen más complejidades para movilizarse a estas zonas seguras. ¿Qué tan factible lo ves tú, esta evacuación, y debiera implementarse un protocolo en nuestro país? Partamos de atrás para adelante. Sí, se tiene que implementar, absolutamente, y tiene que ser una prioridad del país. Es así de sencillo. Los tsunamis ocurren y ocurren más seguidos de lo que aparece en la cabeza de cada persona. Un terremoto grande con un tsunami puede terminar matando a muchas personas en la medida de que tú no tengas cómo evacuar, y tenemos zonas en Chile donde simplemente no alcanzas a llegar a tu punto de encuentro en el tiempo necesario para poder llegar bien. Así de simple. Por lo tanto, las alternativas para poder resolverlo pasan mucho por la evacuación vertical, que la única idea es que en vez de caminar hacia el cerro y demorarte media hora o 40 minutos en llegar allá, te subes a un quinto, sexto piso o quizá un poquito más arriba, dependiendo de la situación, para que la inundación simplemente pase, tú te quedas ahí esperando y luego no ocurra nada más. Hay dos preguntas fundamentales al respecto a eso. Una es si acaso el edificio en el que estás aguantó el terremoto y aguantará la carga que el tsunami, porque el tsunami trae un montón de cuestiones juntas que obviamente van a pegar al edificio. Hacer presión. Claro. Y la segunda pregunta es si políticamente están las condiciones para hacerlo. Sobre la primera hay estudios y hay gente que lo ha estudiado. Está el CIGIDEN en Santiago que ha hecho un protocolo, una propuesta de protocolo de cómo debería funcionar, y hay que terminar de identificar cuáles son aquellos edificios que en efecto están en condiciones de aguantar este tipo de cosas. Se puede hacer. Y un poco está en ese estudio. La segunda parte es política y requiere un camino que hay que saber bien cómo Chile lo va a tomar, porque
Ya, suponte que estás en un edificio que aguanta, resiste. Pasa el terremoto, está súper en pie, como debería en Chile por lo demás, y después es suficientemente fuerte como para que el tsunami no le haga nada. Lo vimos en Japón en el año 2011, muchas casas se las llevaba el tsunami, pero los edificios se mantenían ahí. Ya, supongamos que estás en uno de esos, y hay gente que quiere entrar. ¿Quién abre la puerta? Claro. ¿Cómo estás seguras de que la persona, el dueño del edificio, no diga, no, esta cuestión se cierra en este momento? Y volvemos a estas cosas que cuando tú uno se pone a pensar en esto, inevitablemente llegas a tocar temas que son delicados dentro del país. Porque, ¿cuál sería la razón para que una persona no quisiera permitir que el resto entre al edificio? Y a uno se le ocurren rápido varias, porque eso vivimos en Chile. La delincuencia, número 1, la seguridad de la gente, número 2, la propiedad privada, número 3. Chuata, y esas son las 3 cosas que estamos discutiendo mucho estos últimos años y que parece que están escritas en piedra. Entonces, es tan así que el trabajo de concienciación o ocurre por mandato o ocurre porque hay una conversación larga. Y en Chile no nos gustan las conversaciones largas. Entonces, tenemos un problema serio porque esta cuestión deberíamos resolverla para ayer, digámoslo. No es algo que tenga que ocurrir en el futuro, es ahora. Claro. Tenemos que trabajarlo. Expuesto permanentemente, tal como conversábamos al comienzo, ¿no? Y esto puede pasar hoy, mañana, en cualquier segundo. Tal cual. Y eso, sin duda, que llama mucho más a la reflexión, porque uno se queda pensando en todos estos elementos que están ahí, pero que preferimos no mirar, en resumidas cuentas. Queremos pasar a otro tema, Cristian, porque hace algunos días también nuestro país vivió una tragedia minera luego de un sismo 4.2 de magnitud, que para los chilenos, tal como comentábamos, puede ser algo muy menor, pero que generó un tremendo impacto, en este caso en la mina El Teniente, en la zona central de nuestro país, enfrentando lamentablemente la pérdida de 6 trabajadores, 6 mineros, ¿no?, que enlutaron y siguen enlutando nuestro país. ¿Es posible hacer un análisis a priori de lo que se pudo mejorar en este escenario? Además, en una de los trabajos o de las áreas más desarrolladas que tiene nuestro país a nivel mundial. Tal cual. A ver, es un tema complejo porque nos falta mucha información para poder hacernos la idea total de qué fue lo que pasó ese día. Y que obviamente es lo que está viendo la Fiscalía en este momento. Así que, por supuesto, no son cosas que nos vamos a enterar de inmediato, pero son cosas muy relevantes para poder entender el contexto entero. A ver, un terremoto de magnitud 4.2, si yo doy el número, suena algo muy pequeño porque en efecto no es un gran terremoto ni de cerca, pero hay una diferencia entre si tú estás al lado de un 4.2 o estás 50 kilómetros del 4.2. Si estás al lado de donde ocurre un terremoto es complejo. El 4.2 más o menos pudo haber ocurrido, según los datos públicos que tenemos hasta el día de hoy, a unos 15 kilómetros más o menos de donde estaban los mineros trabajando en ese momento. ¿Y algo así te puede generar un derrumbe? Sí, puede. Lo hemos visto en otros lugares del mundo que un sismo de ese porte en zonas de cordillera genera derrumbes. Pero para que se generen derrumbes, lo que tiene que pasar es que, por un lado, el tamaño de esta perturbación del terremoto tiene que ser lo suficientemente grande, sabemos que puede ser, pero por otro lado la inestabilidad de la zona tiene que también ser importante. O sea, tú puedes tener, digamos, coloquialmente tú puedes tener un cerro y llega un terremoto magnitud 4.2 y si el cerro es muy estable no pasa absolutamente nada. Pero en la mina lo que tú haces es generar inestabilidades y manejar inestabilidades, porque tú vas literalmente sacándole masa a todo lo que tienes por debajo, y eso cualquier persona que ha jugado Jenga en su vida sabe de que eso va poniendo más inestable la construcción que tienes. Claro. Pero al mismo tiempo tú lo que haces es manejar inestabilidad para que eso se mantenga en pie y que no le pase nada. Ahí la ingeniería es donde entra en juego. Exactamente, y en ese sentido Chile está tremendamente avanzado, sin lugar a dudas, ¿no? Esto no se hace así como así, y menos en el Teniente. El tema está en que el relato de los mineros te habla mucho de que venían reportando muestras de inestabilidad en las semanas anteriores. Entonces la pregunta que surge ahora es cuán inestable estaba la zona para que un sismo le gatille esto. Y son cosas que no vamos a ver. Otra pregunta es que cuán cerca realmente estuvo el sismo, porque la localización se hace
con las estaciones que están disponibles, que no están cerca de la mina, están un poco más alejadas porque el centro sismológico no tiene estaciones cerca. Y quienes tienen estaciones cerca son las personas de Codelco. Y obviamente esos datos también van a estar presentes en la investigación. Ahí vamos a ver exactamente cuán cerca fue. Quizás estuvo un poco más cerca que 15 kilómetros, digamos, ¿no? Pero habrá que verlo y claramente tenemos una tragedia gigantesca a muchos niveles. Obviamente el modelo humano es el más grande de todos. Y nos muestra que a veces cosas que no ves, que no anticipas, te pueden hacer mucho daño. El problema está en que en nuestra cordillera estos sismos ocurren. No son poco, no ocurren siempre, pero ocurren. Me acuerdo un sismo de magnitud 6.2 a 10 kilómetros de profundidad en la cordillera del Maule, el año 2012. Entonces hablamos de algo grande, más grande. Y si pasa algo así al lado del teniente, quizás habríamos tenido un problema más grande. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a darse cuenta de que necesitamos, como sea, monitorear mejor esa zona, entender mejor cuáles son las dinámicas de lo que pasa en esos lugares para poder tener un mejor análisis de los riesgos a los cuales se exponen las personas cuando van a trabajar ahí. Y dado de que necesitamos mejorar nuestros procesos, no tengo dudas de que para allá debería ir la conversación. Bueno, de hecho, en las últimas horas se ha informado que equipos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía que están trabajando en el lugar de los hechos han vivido sismos y desprendimientos. El fiscal regional de O'Higgins además ha informado que todavía hay una inestabilidad en ese sector. ¿Es seguro entonces estar en ese lugar, teniendo en cuenta lo que tú comentabas, Cristian, que trabajadores señalaban que hace aproximadamente una semana venían escuchando estos ruidos, ¿no? Lo que se conoce también por estallido de rocas, ahora que ellos también han informado, anunciando además, como también comentabas, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, una auditoría internacional. Hay una investigación en curso que podría eventualmente resultar compleja de cómo acreditamos que finalmente eso fue así. Y teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿era seguro que ellos estuvieran ahí? Ay, no sé, ese es el problema, porque de nuevo nos faltan tantos antecedentes públicos que hay que ver en la mesa. O sea, una cuestión que pasa siempre, en los volcanes se ve mucho, la gente tiende a decir, siento ruidos en tal lugar, siento cosas aquí, hay una sensación. En el volcán Villarrica se pasa siempre mucho, la comunidad siempre. Pero eso no termina en una gran inestabilidad del volcán, no siempre. Entonces, cómo eso, que es súper importante el cruce de lo que la gente estaba diciendo y narrando con lo que se ve en los instrumentos locales. Eso es crucial y eso no lo sabemos. Entonces de ahí a entender cuán inestable está la zona realmente, si no tenemos la información precisa, está difícil saberlo. Y ahí a uno le surge la duda como un hijo de vecino cualquiera, ¿no? sin conocimiento de nada, es ¿qué tan posible es llegar a una conclusión lo más veraz posible en un espacio, no sé, 500 metros bajo tierra? No hay mediciones tal vez tan precisas. Decía el fiscal hoy día o ayer que son más de 3 kilómetros que están afectados. ¿Cómo se define si esto finalmente fue una... Porque ahí yo me acuerdo siempre el concepto, y lo hemos conversado otras veces, donde tú dices, las catástrofes no son naturales. Sí, eso ¿cierto? Nunca, sí. No son naturales. Pero aquí, este accidente, esta tragedia, de pronto no hay un factor humano, salvo que no se hubiese construido el túnel prácticamente, ¿no?, que hubiese podido predecir esto, o siempre puede haber algún indicio. A ver, uno siempre asume un riesgo, de ahí o sea, la única forma de tener riesgo cero es no construyendo la mina. Claro. No lo vas a hacer. Pero entonces se asume que hay un nivel de riesgo y se maneja el riesgo, eso es lo que pasa. Pero claro, se maneja el riesgo y después tienes que ir viendo cómo te adaptas a los distintos escenarios de las amenazas que van apareciendo. Una de esas es entender cuál es el nivel de inestabilidad de la zona cuando estás trabajando en ella. Y claro, hay protocolos súper específicos de Codelco para poder revisar toda la zona antes que siquiera alguien ponga un pie dentro. Entonces, ¿cuán impredecible puede haber sido? A ver, el terremoto obviamente es impredecible, pero entender la inestabilidad, no lo sé. Habría que de nuevo volver a mirar todos los datos que había para ver si es que de pronto había algo que nadie se percató.
Y de nuevo estamos especulando, o sea, volviendo a ser hijos de vecinos, que en este caso estamos siendo hijos de vecinos todos, tenemos preguntas que son súper razonables, pero el problema es que lamentablemente no tenemos las herramientas para responderlas y esperemos que la Fiscalía logre responderlas haciendo el análisis que corresponda y que la auditoría que se realice también consiga eso, porque a ver, si nosotros externamente tenemos estas preguntas, créanme que las familias las tienen multiplicadas por 10. Sí. Exacto, y además cuando tienes a profesionales de primer nivel mundial, ni siquiera estamos hablando nacional, de primer nivel mundial trabajando en Codelco, que son referentes, ¿no? Que son ellos los que salen a enseñar al mundo, que viene el mundo a aprender acá, y que hoy día no tienen respuesta. Entonces, claro, hay una investigación judicial que va a estar también rodeada de estos mismos expertos que hoy día no pueden responder todas las preguntas. Claro, yo a ver, igual uno visualiza de que hay harto de abogados involucrados en esto, de alguna forma. O sea, hay harto de tener muchísimo cuidado con lo que se dice y lo que no, pensando en cuáles van a ser las acciones legales que se pueden establecer después o no. Claro. Hay mucho de eso. Yo en lo personal, aquí mi opinión muy de académico y de persona que ha estado trabajando con comunicación de ciencia un rato, es que en realidad uno debería tratar de ser lo más transparente posible. O sea, que si hay cosas que no sabes, digas con claridad que no las sabes, y que si hay cuestiones que ya las tienes más o menos claras, que las digas con claridad rápidamente. Porque el tema está en que cuando lo peor que te puede pasar, incluso estratégicamente, es que tú no quieras decir algo que después ocurrió y cuando después la cuestión va a llegar al juicio que va a haber igual. Entonces, a todos esos detalles yo siento que Codelco los pudo haber manejado mejor en cuanto a la comunicación, en cuanto al manejo de la situación, digamos, hacia afuera. Porque respecto a la forma en que se respondió, es decir, todo el despliegue que hubo para poder resolver la situación, y se hizo todo lo que había que hacer, sin lugar a duda, y sigue siendo... No se escatimó ningún recurso. Absolutamente no. Claro. En ese sentido eso estuvo bien. La cuestión es que cuando pasan estas cosas tú tienes que ver cómo tú manejas comunicacionalmente la situación, cómo tú manejas la contención que le vas a prestar a las familias, cómo tú manejas también la postura que tú tomas para poder abrir los espacios para que la gente de alguna forma u otra también pueda tener algún nivel de respuestas en las cosas que tú puedes dar. Claro. Porque no necesariamente hay cosas que vas a saber todo de inmediato. No hay certezas en este sentido, ¿no? Y lo peor, creo yo, es que no sabemos exactamente cuánto la gente sabe. De nuevo, porque no tenemos datos públicos. Claro. Volvemos sobre eso. Ahora, cuando Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, anuncia esta auditoría internacional, parte de lo que él también comentó y que llamó mucho la atención es su frase: queremos saber qué hicimos mal. Sí. De alguna manera, hay quizás este mensaje se manifiesta como una entrega o intentar entregarle un poco más de tranquilidad de que haya una investigación en la familia, o existe de manera anticipada una autocrítica. A ver, algo hicieron mal. Yo creo que no hay duda. Algo se hizo mal. Y podemos, miren, pensemos en el escenario donde tú tienes un sismo que genera un derrumbe y todo lo demás. La pregunta es, ¿por qué se genera? Y hablamos, porque la zona tiene que estar inestable. Ya, si la zona está bien estable, ¿cómo no manejaste la inestabilidad? ¿Qué hiciste o qué no hiciste? Esas cuestiones son relevantes y ahí siempre hay algo que se tiene que saber manejar. Por lo tanto, ese tema es tan relevante que, aunque sea algo menor, siempre va a haber un espacio en el cual alguien o alguna cosa no funcionó como debía funcionar. Claro. Es un hilo del que hay que también saber tirar. Claro, y por eso entonces no es que uno diga, no es que alguien pueda salir en una cuestión así y decir, yo hice todo bien, claro, y listo. Tú puedes decir, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestra mano, pero todo lo que no estaba a nuestra mano quizás no era suficiente. Sí. Ya, y eso también implica que hay un espacio de aprendizaje y un espacio de entender. O sea, de entender y de aprender de los errores. La gente no tiene que tenerle miedo a hablar de errores, en general. Sí. Los errores pasan. Y a veces cuando son muy feos terminan en tragedias. La cuestión es entender exactamente qué fue todo lo que pasó para que estas cosas no vuelvan a pasar.
Ese es el punto. Sin duda una investigación que está en curso, que vamos a seguir atentos también en el desarrollo, porque no solamente las familias, que son los principales protagonistas y afectados, quieren saber, sino que yo creo que toda la sociedad. Se nos acaba el tiempo, Cristian, yo no me quiero despedir, se nos pasa volando siempre la conversación, sin comentar algo que estábamos hablando fuera de cámara hace unos minutos, que tiene que ver con la alerta amarilla nuevamente de Laguna Maule, que es un tema contingente, ¿viste? Pasamos de un tema contingente a otro, solo para redondear y cerrar esta conversación, Cristian. Sí. ¿Cómo estamos ahí? La Laguna del Maule viene mostrando algo que a mí me gusta llamar metaestabilidad, es decir, a veces está inestable, se estabiliza un poquito, se vuelve a desestabilizar, se vuelve a estabilizar otra vez. Y ahí la Laguna del Maule lo que termina haciendo es que muestra más sismicidad que lo que venía mostrando antes. No totalmente consistente, es decir, sigue siendo por enjambres, dominada por enjambres y todo. Y su deformación aumenta un poco más, lo que indica de que viene mostrándote algo más complejo que lo que venía haciéndose un mes atrás. Eso no significa una erupción inminente, ni mucho menos, porque todavía faltan muchísimas más señales de algo mayor que se pueda ver. Ajá. Por ejemplo, que los sismos sean consistentemente más grandes también. Hay muchos sismos, más de 11.000 sismos en un mes, pero la mayoría son de magnitud 0 punto y algo, 1 punto y algo, esas cosas súper chicas. Si eso aumenta, ya entramos en otro entorno. Pero también hay que estar siempre como entendiendo un poco más los procesos de un sistema así, que esto quizás la gente no lo entiende mucho, pero es un sistema bien único en Chile primero y en el mundo después. No hemos tenido antes de que la Laguna del Maule empezara su proceso de inflación, no teníamos un complejo volcánico que tuviera estas características que estuviera haciendo esto. Y en el mundo, de hecho, de esos hay pocos también. Por lo tanto, todo lo que vas aprendiendo cambia en el tiempo. Creíamos que teníamos más o menos claro todo lo que pasaba en la Laguna del Maule hasta el 2020 y de repente empezó con una anomalía de dióxido de carbono en una zona y aumentó mucho más la sismicidad en la zona y después nos acostumbramos a que su normalidad nueva era distinta a la anterior. Ese tipo de cuestiones dependen mucho de cómo uno entiende el monitoreo volcánico, de qué se puede hacer, qué no. Y hay harto trabajo que todavía se tiene que seguir viendo para poder entender cómo va a evolucionar. Capaz que se quede la alerta amarilla durante unos meses y después vuelva y se nos olvide, pero no lo sabemos. Hay que estar mirándola, hay que estar atento a lo que es el Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur en nuestra región, en nuestra ciudad, viendo lo que monitorea y qué decisiones se toman respecto a los niveles de alerta de este complejo volcánico. Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, queremos agradecerte tu tiempo el día de hoy en Pauta Informativa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un agrado conversar con este destacadísimo académico investigador de nuestra universidad.